Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por primero darnos la vida, por estar aquí en su casa. Sabemos que es un poco triste de repente para muchos el no ver a la mayoría de nuestros hermanos, no solamente los jóvenes, porque el culto es para todos, el culto es para adultos, para niños, para jóvenes. Así es que hay que tener en cuenta siempre eso, que los servicios todas las noches son para todos los hermanos, para todos los hijos de Dios, y hay que orar, como decían nuestros hermanos, por los jóvenes que son débiles. La Biblia lo dice, los jóvenes flaquean, se debilitan, ¿sí? A veces el mundo es atrayente, a veces, hermanos, el diablo es tan astuto, tan inteligente, que los jóvenes no se dan cuenta cómo el diablo empieza a engañarles de manera muy sencilla, les empieza a hablar al oído, les empieza a hablar a la mente. Por experiencia yo les digo, hermano, que el diablo es tan astuto que siempre trata de poquito a poquito desanimarte, enfriarte, desalentarte, y cuando el día menos pensado, el cristiano, la cristiana se va afuera, se encuentra vacío, se encuentra seco, y ya no siente venir a la casa de Dios, ya no siente orar, ya no siente la paz, no siente el gozo, pero la responsabilidad de eso es de la misma persona, porque lo ha permitido. Jesús claramente dijo en la Biblia, nos enseña que aquella persona que ha venido a Cristo y luego deja de orar, en Mateo habla claramente, capítulo 12, que cuando una persona se encuentra en la casa vacía, sin orar, sin oración, sin ayuno, sin vigilia, sin lectura de la palabra de Dios, la Biblia dice que vienen peores demonios, peor tentación a querer, hermano, tumbar a las personas. Y es por eso que usted ve a alguien que antes estaba en la iglesia, era una jovencita ungida, de repente que Dios le había dado sabiduría, inteligencia, y luego lo ves en el mundo, en las fiestas, en la discoteca, haciendo lo que bien se le parece. O ves a un joven que está en la iglesia y luego lo ves allá afuera en el mundo. Parte de culpa es porque se dejaron de orar, se descuidaron, pero también parte de culpa es por la misma iglesia, por los líderes, por la congregación entera que deja de orar, que deja de respaldarlo, porque deben saber cada uno de ustedes que todos nosotros tenemos la responsabilidad diariamente de orar por todos. La Biblia dice orar los unos por los otros. Yo no sé si usted lo hace, yo no sé si usted antes de irse a dormir, usted ora por su pastor, ora por su líder, ora por la presidenta, ora por los niños de la escuela dominical, ora por los jóvenes, ora por los ancianos, ora por los adultos. Tenemos la responsabilidad, cada hijo de Dios, de hacerlo. Y si no lo hacemos, entonces cuando ya vemos que la situación se pone fea, se pone difícil, entonces empezamos a lamentarnos. Pero gracias al Señor que todavía, aún en su misericordia, nos da vida para continuar. Gracias a ustedes le damos en el nombre del Señor por tomar su tiempo y venir a la casa de Dios. Algunos están de vacaciones por estos días que ya terminó el año, pero hay otros que sí están en su casa ya, hermano, con otras intenciones. Así es que hay que seguir orando, no se desespere, no se desaliente, porque la Biblia claramente dice que los que son de Jehová, que los que son de Dios, hasta el final van a permanecer, van a perdurar. Los que Dios ha llamado, escuche bien, a los que Dios realmente ha llamado, nadie le va a mover de su lugar, porque están parados sobre la roca. Y si lo que, hermano, empiezan a jugar con el Evangelio, ¿sí?, se van a llevar una gran sorpresa, porque la Biblia decía el pastor que Dios no puede ser burlado, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Gracias al Señor que nos permite en esta noche, estamos grabando en vivo, sí, estamos lanzando nuestras prédicas por internet. Ya tenemos más de 30 prédicas lanzadas, están teniendo visitas, tenemos nuestra página web, tenemos el canal por internet que estamos predicando casi a diario, y queremos, hermano, grabar en vivo. Yo sé que van a estar viendo personas en el mundo entero las prédicas, y les invitamos a los que nos están oyendo a través del internet, porque las prédicas se graban en vivo, salen directamente, se conectan a la página web y están saliendo. Queremos invitarle a que escuchen las prédicas, que hagan sus comentarios, y que los hermanos que puedan acceder a este material lo puedan descargar, lo puedan grabar, lo puedan repartir. No cobramos por predicar el Evangelio no es lucro, el Evangelio se da de gracia, como nosotros recibimos la salvación de gracia. Así es que si usted obtiene el material, compártalo, regáleselo. No vendemos nosotros CD, no vendemos DVD. Vamos a ir al libro de Mateo, enseñanza. Vamos a compartir en esta noche
si Dios lo permite, dos enseñanzas. Mateo capítulo 22, siguiendo esta denominada que hemos nosotros denominado escudriñando las Escrituras. Es una serie que estamos estudiando toda la Biblia. Ya vamos en el Mateo capítulo 22. Y el mensaje en esta noche es la parábola de la fiesta de bodas. Parábola de la fiesta de bodas. Mateo capítulo 22, verso 1 en adelante. La palabra siempre se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al amado Espíritu Santo. Y dice así, me siguen con la mirada, por favor. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, escuche bien, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió, escuche bien, sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Eran los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y de manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento y pedir que el Espíritu Santo nos hable en esta noche. De repente sea el único sermón de esta noche, pero que Dios nos hable con poder y con autoridad. Amado Padre y Dios de la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, una vez más nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra pequeñez, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo, Señor Dios mío, que el hombre y la mujer, Señor Dios mío, sin ti nada somos, sin ti, Señor Dios mío, nada podríamos hacer, que tu palabra misma dice que aún, Señor, que las hojas de los árboles no caen al suelo, si no es por la voluntad tuya. En esta hora, Padre Santo, Señor, te pido que nos hables con poder y con autoridad a cada una de nuestras vidas, que tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, en esta noche sea la que hable con poder y unción, Señor Dios mío, y que tu Espíritu Santo dé a convicción, Señor, a cada vida de los presentes, Señor Dios mío, y a los que nos están escuchando, Señor Dios mío, a través de la internet, a través de la televisión, de la radio. Bendito Dios, que tu palabra toque las vidas, que tú libertes, Señor, las almas, Señor Dios mío, rompa las cadenas, Señor Dios mío, de los que están, Señor, en prisiones, Señor Dios mío, espirituales. Quita la venda de los ojos, Señor Dios mío, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón, bendito Dios, y que haga, Señor Dios mío, en las vidas de las personas lo que tenga que hacer, Señor Dios mío. Me paro en este lugar para predicar el precioso mensaje de tu palabra, y siempre diré que lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús de la gloria. Gracias, Señor Dios mío. Amén. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Gloria al Señor. Mantenga su Biblia abierta. Le pido su mayor concentración, ¿sí? Su mayor atención, por favor. Reprenda el sueño, reprenda el cansancio. No se deje, hermano, dominar por el sueño, no se deje dominar por el cansancio, porque no es de Dios. La Biblia dice que Dios quiere que todos ustedes escuchen su palabra. Y cuando el sueño viene, deben saber todos que no es de parte
que es un espíritu que está atacando su vida y que tiene que tener mucho cuidado. No se deje vencer, párese, domine, haga pelea, pelee la buena batalla, como dijo Pablo. No se deje vencer, gane, venza. Se trata de su vida, se trata de su salvación, se trata de la eternidad suya. ¿Dónde usted quiere ir? ¿Dónde usted quiere pasar? ¿Con quién quiere usted estar en el futuro? ¿Dónde quiere que su familia esté? Luche hasta el final. Recuerde que nosotros, hermanos, estamos en esta carrera y esta carrera se termina el día que Jesucristo venga a llevarnos. Mientras tanto, no nos descuidamos y no nos, hermano, nos damos las vacaciones, hermano, no nos cruzamos de brazos, sino estamos todos los días perseverando. Bien, vamos entonces a escudriñar la Escritura. La parábola de las fiestas de bodas. Una parábola muy incomprendida por muchos, una parábola de la cual muchos han predicado y solamente, hermano, Dios sabe realmente si es cierto lo que ellos dicen, porque hay gente que ignora, hermano, lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay que tener un conocimiento, hermano, de la Biblia completa para poder entrar en esta parábola, porque es una parábola que habla sobre la eternidad, sobre nuestros tiempos, sobre 2000 años desde que Jesucristo vino a esta tierra, nos habló, nos tuvo preparado esta parábola para cada uno de nosotros. Usted debe saber que nosotros somos la última generación y se los aseguro. Sí, sin temor a equivocarnos, somos la última generación, así que tenga en cuenta eso. No va a haber más generaciones después de nosotros. El Señor tardará de repente un par de meses, un par de años, pero sí les aseguro por la Biblia, Dios permita que sus ojos de usted vean el acontecimiento más grande, que será el arrebatamiento de la iglesia. Miles de personas en el mundo van a desaparecer y sus ojos lo van a ver. Van a ver sus ojos que usted va a partir, o va a ver sus ojos que algunos partirán y usted se quedará. El acontecimiento más grande es el arrebatamiento y esta parábola lo habla. Parábola de las bodas, de la fiesta de bodas. Dice la Biblia, hermanos, que hubo, escuche bien, son palabras del mismo Jesucristo. Dice, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo que el reino de los cielos, escuche bien, hacia donde nosotros vamos, ¿sí? Nosotros vamos al cielo, aquí no es nuestra morada, estamos de pasajeros, no pasajeros somos en esta tierra, nuestra morada está en el cielo, allá nos vamos. Yo no sé si usted se quiere ir, yo sí me quiero ir, para allá nos vamos y para allá nos estamos preparando. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Quién es ese rey? Es el Padre. Es una parábola. El rey ahí es el Padre, el Dios Todopoderoso que está sentado en el trono de majestad. Escúcheme. Que hizo una fiesta de bodas. ¿A quién? A su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Es Jesucristo. Sí, hasta ahí estamos claros. Ahí entendiendo, escuchen. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Quiénes fueron sus siervos? Fueron los profetas del Antiguo Testamento. Dios, el Padre, el Rey de Gloria, envió a sus siervos, sus ángeles no son siervos de él, ¿sí? En esa parábola está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, envió a sus siervos a invitar, escuche bien, dice, a convidar a las bodas. Y Dios mandó a Isaías, Dios mandó a Jeremías, a Daniel, a Oseas, a Nahum, a Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, Zacarías, los envió con el mensaje tajante: convertidos, arrepentidos, volveos a Dios, porque Dios había puesto sus ojos en Israel y Dios escogió a Israel para salvarlos, pero sin embargo Israel desechó a Dios, le abandonó. Cuando Dios permaneció fiel, Israel le dio la espalda. No quisieron escuchar, no quisieron aceptar el llamado a las bodas. Escuchen, mas estos no quisieron venir. Verso 4. Volvió a enviar otros siervos. Recuerde que la Biblia habla de profetas mayores y profetas menores. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados,
He aquí he preparado, escuche bien, mi comida. Todos los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Pregunta, jóvenes, ¿por qué es que el Señor está hablando de comida, de todos los engordados y de animales? ¿Saben por qué? Porque esta parábola, ¿sí?, fue dado 2000 años atrás. Y 2000 años atrás no existían los carros, no existían aviones, no existía todo lo que nosotros conocemos en este tiempo. En ese tiempo, las fiestas grandes se daban con todos los engordados, con animales. Nosotros, cuando estudiamos la Biblia, tenemos que tener en cuenta quién lo habló, cómo lo habló, en qué tiempo lo habló, a qué se estaba refiriendo, para tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Sí, hay que tener en cuenta eso. Entonces, Dios está hablando de todos los engordados. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las grandes fiestas se hacían de esa manera. Verso 5. Mas ellos, sin hacer caso, escuche bien, se fueron uno a su labranza y otro a su negocio. Lo mismo que pasa en este tiempo. En este tiempo, la gente que no tiene, que de repente está en su casa y sabe que hay culto, ¿sí?, tienen que venir al culto, pero no vienen. ¿Por qué? Bueno, porque está cansado, está cansada, prefiere mirar televisión, prefiere relajarse, ¿sí?, pero no viene al servicio. Solamente hay una excepción para esa persona. Las personas que trabajan son los únicos que tienen excepción, que Dios sabe que no pueden estar, pero las personas que sí pueden, las personas que sí pueden estar en la casa de Dios y no lo hacen. La Biblia dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. ¿Usted entiende? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así de simple. Pero hermano, qué duro, usted dirá, pero así es, hermano. La Biblia dice así, yo no lo digo, no son mis palabras, si fueran mis palabras no tendrían validez, pero son palabras que están en la Biblia. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no es pecado. Y todos nosotros de una u otra manera hemos fallado. Mi persona, de repente los líderes también, todos nosotros hemos fallado. Pero aún su misericordia de Dios es tan grande, sí, que aún nos tiene con vida. Si no fuera por su misericordia, Dios nos hubiera consumido. Pero aún la misericordia nos extiende, ¿sí? Sigamos, escuchen. Dice, y otros tomando a los siervos, los enfrentaron, verso 6, y los mataron. ¿Qué hicieron con los profetas, hermano? ¿Los mataron o no es así? El último profeta en el Antiguo Testamento lo mataron en la misma iglesia. Entre la puerta y el altar le cortaron la cabeza, le cortaron el cuello al profeta Zacarías. Lo mataron en el mismo templo. ¿Por qué? Porque Dios hablaba a través de Zacarías y le decía a los que se creían religiosos su verdad y no les gustaba. Hay mucha gente que les predica a uno y no les gusta que se les diga su verdad. Se molestan, se incomodan, se molestan, se van, no vienen. Pero la palabra de Dios es tajante. Para todos nosotros es tajante. Nos mataron a otros profetas, hermanos, les apedrearon. ¿Qué dice la Biblia? No pueden ser entonces esos siervos, no pueden ser ángeles, porque nadie puede matar a un ángel. Entonces, ¿qué eran esos siervos? Eran los profetas. El verso 6 lo confirma. ¿Ven qué hermoso es estudiar la Biblia? La Biblia es hermosa para estudiar, tiene una lógica, tiene una sabiduría infinita. Es el libro más hermoso que usted puede encontrar. Jamás usted se llenará, escuche, en el hombre, en la mujer, en el ser humano, siempre hay un hambre. No hambre de comida, sino hambre espiritual. Y el hambre espiritual solamente lo llena la palabra de Dios. Cuando usted tiene problemas, cuando usted está pasando dificultades, cuando usted no tiene respuesta a su problema, usted lea la Biblia. La Biblia, escuche bien, de repente usted no encuentra a nadie que ore por usted, está enfermo. Usted, de repente, no está el pastor, no está el hermano, la hermana. Usted está en su casa, usted quiere ser sano, abra su Biblia y lea. Cuando usted lea, porque esta palabra es viva, la Biblia dice que ella es viva, tiene vida, significa que tiene vida. Hay gente que está muerta espiritualmente, camina en el día normalmente como zombies, pero no se dan cuenta que están muertos en delitos,
están muertos en pecado. Amén, hermano. No se duerma, reprende ese sueño, reprende el cansancio, recuerda. Hay gente que está muerta espiritualmente, pero la Biblia nos llena, la Biblia nos da vida. Escuche bien, entonces mataron a los profetas, mataron a sus siervos. Verso 7. Al oírlo el rey, o sea Dios, ¿qué hizo? Se enojó. ¿Sabía que Dios se enoja? ¿Usted lo sabía? ¿Saben que Dios se enoja o no saben que Dios se enoja? La gente dice, Dios es amor, ¿no? La Biblia lo dice, claro, Dios es amor. Pero también la Biblia dice que Dios se enoja, que Dios se aira. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y la gente no sabe eso. La gente solamente tiene, oh, Dios me ama, Dios es amor. Y como me ama, me va a perdonar las cosas que yo haga, ¿no? Dios me va a perdonar las sinvergüenzidades que yo haga. Dios se enoja. Dios es ira también, porque Dios es, hermano, un ser perfecto. La ira de Dios, no queramos caer en la ira de Dios, porque cuando la ira de Dios viene sobre la vida de una persona, Dios tenga misericordia. Nadie, ni el profeta más ungido, ni el hombre más ungido, podrá ir a orar por usted si Dios le pone la mano. ¿Sí? Se lo hemos dicho. Si Dios le pone la mano a alguien, yo no podría ir a orar. Nosotros vamos a orar cuando una persona, ¿me entiende?, se ha descuidado, se ha enfermado, o el diablo le está azotando, le está haciendo, de repente le trayendo un cáncer, trayendo un SIDA. El diablo, por su pecado de esa persona, ¿me entiende?, el diablo entra a su vida y está matándola. Nosotros vamos a orar porque tenemos autoridad. La Biblia dice, nos ha dado Dios autoridad de echar fuera serpientes y escorpiones, de hollar serpientes, demonios. Pero si Dios te pone la mano, ¿tú podrás ir a orar por esa persona? Nadie puede ir a orar por ti. Si Dios te pone la mano, hay de aquel que se va y ora por esa persona. Mi Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Por eso que antes de ir a orar por una persona, primero uno va a Dios y le dice, Señor, ¿debo ir? Porque la Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Guiado por quién? Por el Espíritu Santo. Nosotros no nos movemos porque, bueno, nos dicen, ¿no? Nosotros nos movemos por el Espíritu. Por el Espíritu de Dios nosotros nos movemos, nos conducimos. Cualquier cosa que nosotros hacemos lo llevamos primero al Padre. ¿Es tu voluntad? ¿Me lo permite? ¿Qué está pasando? Perdonen que haga un paréntesis aquí. Esto me hace recordar que un pastor en uno de sus mensajes dijo lo siguiente, y a mí me impactó tanto que me hizo llorar, porque a mí me gusta escuchar las prédicas, ¿sabe? Cuando usted escucha prédicas, mensajes, usted aprende bastante. Usted aprende bastante. Usted siempre ponga prédicas ahí en su casa mientras está lavando, limpiando o en el trabajo, siempre esté escuchando prédicas, o escuchando alabanza, o escuchando testimonios. Incrementa su fe. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Un pastor decía, hermano, que trajeron a una mujer al templo, ¿sí? Y el pastor es bien usado por Dios, es un hombre tremendo, y por testimonio ha abierto cientos de iglesias en varios países. Un pastor de santidad, un pastor ya mayor, ¿sí? Ungido, tiene 12 hijos porque Dios lo ha bendecido. Sus mensajes son que te parten el alma y te hacen llorar. No puedes, aún seas predicador. Son mensajes que tú lo sientes. Son mensajes de fuego, unción. El pastor decía que trajeron a alguien a orar y él no estaba. No estaba, pastor. Sin embargo, los líderes que estaban encargados trajeron al enfermo y fueron directamente a ponerle las manos. Esta persona no solamente estaba enferma, estaba endemoniada. Tenía demonios. No un demonio, tenía muchos demonios en el cuerpo de esta persona. Fueron, le pusieron las manos, y los que pusieron las manos en el mismo instante quedaron endemoniados. Y se hizo un show en la iglesia de demonios en el templo, revolcándose en el templo. Revolcándose en el templo. Es por eso que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Siempre los líderes llegan temprano a la iglesia. Usted quiere ser líder,
te llegue temprano a la iglesia. Uno viene temprano a la iglesia antes de que empiece el servicio a orar, a pedir a Dios: Señor, ¿qué va a hacer en el culto? ¿Qué va a haber en el culto? ¿Qué está pasando? Señor Dios mío, guárdanos. Señor Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos en el servicio? Por eso que los líderes deben estar temprano en la iglesia, deben estar temprano puntual orando, antes del tiempo, antes de venir a su casa, estar orando, pasar tiempo con el Señor orando, para venir a la casa del Señor. Los que conducen el servicio tienen que pasar tiempo orando, los que van a cantar tienen que pasar tiempo orando, porque las cosas de Dios, decía un hermano, son santas, son sagradas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Volviendo entonces al mensaje, dice la Biblia que el rey se enojó. ¿Qué hizo entonces? Enviando sus ejércitos, verso 7, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? No los abandonó, no los dejó en la esclavitud romana. Roma no, hermano, tomó control del pueblo israelita, del pueblo judío, los esclavizó. Por eso que en el tiempo de Jesús, Israel, los judíos, eran esclavos o pagaban tributo a los romanos. ¿Por qué? Porque Dios llamó a Israel, los quiso entregar al reino de los cielos, e Israel no quiso. No quiso. Y en este tiempo, escuchen bien, en este tiempo, Dios llama a las personas, Dios llama a hombres, mujeres, llama a jovencitas, llama a jovencitos, les llama desde pequeños y le dan la espalda. Le dan la espalda. Y piensan que Dios siempre les va a estar llamando. Piensan que Dios va a estar siempre esperando por ellos. Pero sin embargo, deben saber que cuando Dios llama a una persona, ¿me entienden? Y Dios tiene un propósito con esa persona, Dios quiere hacer algo con esa persona. Pero si uno le da la espalda a Dios, Dios también le da la espalda a esa persona. Pero la misericordia de Dios todavía es grande, que aún le mantiene con vida para que venga nuevamente a Él. Es por eso que, escuche bien, en ese verso, escuche, dice, entonces, verso 8, entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no fueron dignos. Israel no fue digno. Verso 9, id pues a las salidas, a los caminos, y llamad a la boda a cuando halléis. El reino de los cielos estaba preparado solamente para Israel, pero como Israel no quiso hacer caso, se abrió y Dios dio la oportunidad a los gentiles, a todos nosotros, de entrar al reino de los cielos. Es por eso que dice: ir por los caminos, ir por las salidas. Verso 10, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, ¿qué dice? Puros buenos y malos. Por eso que la iglesia, y escuche bien lo que le voy a enseñar esta vez, escuche muy bien, en las iglesias, aquí entra la iglesia ya, el tiempo de la iglesia. Israel se terminó ahí. Israel no quiso. Dios abrió el reino de los cielos para los gentiles. Se abrió la iglesia y dice que se juntaron buenos y malos. En las iglesias, escúchenme los jóvenes que recién están empezando, en la iglesia, en cualquier iglesia, en el mundo entero, grandes y pequeños, va a haber buenos y malos. Va a haber trigo y cizaña. Van a haber siervos de Dios y siervos del diablo. ¿No lo sabían? Así va a ser. Siempre va a ser así. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Está clarísimo. Entonces, cuando alguien, una jovencita decía: yo no voy a la iglesia porque, y ella en su vano conocimiento decía: yo no voy a la iglesia porque hicieron esto, así, y no me pareció, así que no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Y le digo: it's your problem. Ese es tu problema. Si tú has ido a seguir a un hombre o a una mujer,
ese es tu problema. Si tú te quieres condenar, es el problema tuyo, es tu vida, es la eternidad tuya. Con tu vida puedes hacer lo que tú quieras. La Biblia dice, Dios ha puesto dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Escoge el que quieras, anda por el que tú quieras, pero sepas una cosa, que al final Dios te va a juzgar. Entiéndelo, Dios te va a juzgar. Entonces, cuando tú veas a alguien en la iglesia que no es un buen ejemplo, que de repente esa es la persona que siempre te desalienta y no, ¿para qué vas a ir a la iglesia? No, si así, son allá. ¿Ves? Hay gente que está pecando, hay gente que deja el evangelio por los suelos. Pero porque ellos dejan el evangelio por los suelos, yo también no me voy a descarriar. ¿O acaso yo he ido a seguir a esas personas? A mí no me llamó ninguna persona. A usted no le llamó ninguna persona, a usted le llamó Dios. Y si Dios le ha llamado, usted tiene que permanecer fiel hasta el final. Usted no tiene por qué desalentarse ni decir, bueno, el hermano Edgar cayó, el hermano Carlos cayó, el hermano Teodorico, Federico, qué sé yo, cayó. Usted viene a seguir a Dios. Usted no viene a seguir a ningún hombre. Usted viene a servir a Dios. Si usted ama a Dios, usted le va a ser fiel. Si su misma pareja se desvíe, si su esposo, si su esposa se desvía, usted, porque esa persona se desvía, usted no le va, también se va a ir al mundo. ¿Me entiende? Usted no tiene por qué dejar. Y si usted lo hace, usted jamás ha conocido a Dios. Usted ha estado perdiendo su tiempo en la iglesia. Usted no ama a Dios. La Biblia claramente dice, aquel que ama padre, madre, hijos, hermanos, más que a mí, no es digno de mí. Así de simple. Ese es el evangelio. Y esas palabras a muchos les duele, les arde, les molesta. No les gusta. Por eso que las iglesias paran vacías. Las bancas están vacías. A las iglesias, a la gente le gusta oír, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar carro, te va a dar casa, Dios te va a hacer un hombre de Dios, te va a hacer una mujer de Dios. Pero no les gusta que les digan sus verdades, ¿me entiendes? Les duele. Pero sepan una cosa, que el oro, escuche bien, el oro, para ser vendido en las mejores galerías, tiene que pasar por el fuego. Tiene que ser depurado, tiene que ser sacado toda la escoria, todas las pequeñísimas cosas, impurezas que hay en el oro, tiene que ser sacado. Y usted métase al fuego, la candela quema, arde, duele. Así un siervo de Dios, una sierva de Dios, tiene que pasar por el fuego, por el horno de Dios. Y aquel que soporta hasta el final sale purito, esa persona está apta para irse al cielo. Si no, no. En la Biblia hay varios materiales. Hay heno, hay hojarasca, hay madera y hay oro. 4 cosas. ¿De cuál de ellas es usted? Usted mete a la hojarasca, que son las hojas secas, lo mete al fuego, ¿resiste? No. Usted mete la paja, ¿resiste? No. Mete la madera se prende. Pero meta el oro, no se consume. No. Así es que, cuidado, en la iglesia hay buenos y malos. Muchos están en la iglesia. Muchos han sido enviados por el mismo diablo a las iglesias para desalentar, desanimar. Así que a mí, al ver bancas vacías, no me desanima. Sí, al ver que algunos no vienen, no me desalienta. Sí oro por ellos. Sí oro por esas personas. En mi altar, ¿sí? En mi aposento, yo derramo lágrimas por esas personas. Pero no me desalienta ver las bancas vacías, porque yo no he venido a servirles, ¿me entiendes? Yo no he venido de repente por personas, yo he venido por Dios. Antes que yo pase esa puerta, deben saber ustedes que Dios está aquí ya, está esperándole a usted. Está esperando a usted que venga y ocupe ese lugar donde usted se encuentra para que se goce con usted. Eso debemos entender. Usted diga, bueno, no voy al culto los domingos, no voy al culto. ¿Por qué voy al culto? Son 5 o 7 bandas. ¿Por qué voy a ir? Hermanos, recuerden, jamás Dios podrá ser burlado. Podrá ser una vez, 2 veces, pero todas las veces. Cuidado, sabe hacer lo bueno,
y no lo hace, es pecado. Y ningún pecador se va para arriba. Amén, hermana. Ningún pecador se va para arriba, así de simple. Buenos y malos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Verso 11. Y entró, escuche bien, y entró el rey para ver a los convidados. ¿Qué pasa? Lea conmigo. Y vio allí a un hombre, escuche, que no estaba vestido de boda. Ajá. Pregunta a la iglesia: las bodas del Cordero, ¿dónde van a ser? Porque estas bodas, está hablando de las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero sucederán después del rapto de la iglesia. Cuando el Señor arrebate a la iglesia, en el cielo, dice la Biblia, habrá las bodas del Cordero, las bodas de Cristo. Cristo se casará con su novia. Con su novia. ¿Los convidados quiénes son ahí? Nosotros, la iglesia. Si somos convidados, ¿seremos la novia? A ver, présteme atención a lo que les voy a enseñar. Aquí muchos se equivocan y muchos se confunden. Esto es profundo, ¿sí? Esta es teología. Pregunta: los convidados, Israel, fueron elegidos, fueron desechados. ¿Sí? Fueron desechados. Entonces, Dios mandó que juntasen a todos, buenos y malos. Esos son la iglesia. En la iglesia están personas que son trigo y cizaña. Ahora, escuchen. Se van para el cielo, a la boda del Cordero. Llegan al cielo. Dice la Biblia. ¿Qué son los que van al cielo? ¿Convidados o qué son? ¿Quiénes son esos convidados? La iglesia. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Los convidados, ahí son la iglesia. Entonces, si la iglesia es los convidados, la iglesia será la novia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice nuestro hermano José? ¿Quién se casa con el novio? ¿Los convidados o la novia? ¿Los convidados se casan? ¿Tú te has casado con un amigo o una amiga? ¿O te has casado con la novia? ¿Con tu esposa? Con la novia, ¿verdad? El novio se casa con la novia, no se casa con los convidados. Muchos han enseñado que la novia es la iglesia. Hay pasajes en la Biblia que afirman que la novia es la iglesia. Hay otros pasajes como este que afirman que la novia no es la iglesia. Apocalipsis nos dice que la novia es la nueva Jerusalén. Pero es otro tema, sino que le estoy prendiendo el foquito para que estudien. ¿Sí? Entonces los convidados, entre los convidados, que somos la iglesia, estuvimos en el cielo, pero había uno que no estaba vestido de boda. ¿Qué hizo el rey? No dijo, bueno, como no está vestido, no importa, pasa. ¿Qué hizo el rey? Mano. Mira, qué vergüenza. Imagínate acá, una boda. ¿Sí? Una boda, están casándose. Y hay alguien por ahí que no se ha invitado. ¿Sí? Todo sucio, así, ¿no? Harapiento, como se dice. Ha entrado con mal olor. Entrado. Y lo ve el dueño de la fiesta y le dice, ¿qué es esto aquí? ¿Quién te ha invitado? Y agarran y llaman a sus siervos y lo atan de pies y manos delante de la boda. ¿Sería una vergüenza o no sería una vergüenza? Es una vergüenza. ¿Sí? Es una vergüenza. ¿Qué más hace luego que lo atan de pies y manos? ¿Qué dice? Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro. Fuertes esas personas. Y Dios me libre. Dios tenga misericordia de mí. Dios me libre. No quisiera ser una de las personas que llegando al reino de los cielos, en la entrada, Dios me avergüence y me arroje desde el cielo. Hay una entrada directa desde el cielo al infierno. ¿De dónde arrojaron al diablo? No
lanzaron del cielo. O sea que el hecho de llegar al cielo no quiere decir que ya te salvaste. Hay gente que va a llegar a la entrada, a la antesala, se va a estar alistando, pero no sabe que Dios conoce aquí, conoce aquí. Usted no se puede burlar de Dios y te va a echar al infierno. Hay gente que va a decir: se fue el hermano, se fue la hermana. Ya ves que decía lo que se quedaron. Era hombre de Dios, era mujer de Dios. Pero lo que no sabe es que desde arriba los van a votar. Desde arriba los van a votar. Termino con esto. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Pregunta: ¿usted es llamado o escogido? Respóndase usted mismo. Nadie diga amén. Respóndanse: ¿es llamado o es escogido? Pablo dice: examinémonos nosotros mismos. Examinamos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo estoy yo delante de la presencia de Dios? ¿Cómo está usted delante de la presencia de Dios? Llamados y escogidos. Si usted es llamado, trate de ser escogido. Si usted es escogido, permanezca siendo escogido, porque hay gente que es escogida y al final se pierde. Dios escogió a Salomón y al final lo falló. Dios escogió a Sansón y al final lo falló. Dios escogió a los reyes de Judá, a los reyes de Israel, y los fallaron al final. Hay gente que pasa años en el Evangelio y luego tiran por el suelo el nombre de Dios. Que el Señor nos llame a cada uno de nosotros a la reflexión y no se desaliente por ver bancas vacías. Usted